Buenos días a todos. Como le decía el viceministro Guevara, en esta hermosísima mañana de invierno que nos ha tocado, con una linda garúa limeña, me impresiona la cantidad de público que nos acompaña. Eso quiere decir que este es un tema realmente importante que convoca a todos los peruanos. Señor Eduardo Guevara, viceministro de Hidrocarburos. Señora Beatriz de la Vega, social líder de EY o EY, Ernst & Young. Señor Seferino Yesquén, presidente de Perú Petro. Señoras y señores, queridos colegas de la Cancillería, es muy grato contar con su presencia el día de hoy. Esta es, una vez más, la presentación de la Guía para la Inversión en Hidrocarburos 2018-2019, la cual estoy segura constituirá una herramienta valiosa para todos aquellos inversionistas nacionales y extranjeros interesados en realizar negocios o invertir en este sector. La valiosa guía que hoy presentamos es fruto del acuerdo de cooperación interinstitucional que esta Cancillería ha suscrito con la firma EY. Además de la valiosa colaboración del Ministerio de Energía y Minas, Proinversión y Perú Petro, lo cual refleja el interés común del sector público y privado por posicionar al Perú como una plaza atractiva para atraer más inversión extranjera de calidad a nuestro país. La Dirección General de Promoción Económica de la Cancillería a mi cargo mantiene constantes y fluidas coordinaciones con los sectores nacionales competentes en materia de inversión extranjera, con el propósito de dar a conocer en el exterior, a través de nuestras 62 embajadas, 69 consulados y 5 representaciones permanentes en el exterior, las oportunidades de proyección de inversión que ofrece el Perú en su camino al crecimiento y desarrollo económico sostenido. Y es precisamente en esta tarea de promover al país como una plaza interesante para las inversiones que la guía que presentamos hoy representa un instrumento muy valioso, yo diría indispensable. El sector hidrocarburífero en nuestro país posee un gran potencial, tanto en exploración como explotación, distribución y comercialización. No obstante, en los últimos años se apreció una reducción de la inversión, tanto en exploración como explotación, debido a la notable caída de los precios internacionales. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, el sector hidrocarburos representará alrededor del 12% del total de inversiones estimadas para el periodo 2018-2019, por un monto de 2.025 millones de dólares, lo cual es una muestra del posicionamiento de este sector en la economía del Perú. En lo referente a la producción, el gas natural ha mostrado un continuo crecimiento durante los últimos años, pasando de producir 96.206 millones de pies cúbicos en el 2007 a 457.050 millones de pies cúbicos en el 2017. El gas natural líquido también ha experimentado un gran crecimiento en ese periodo, pasando de producir 13.416 millones de barriles de líquidos de gas natural en el 2006 a 33.134 en el 2016. En lo que respecta al petróleo, si bien se apreció una reducción en la producción, la estabilización de los precios internacionales, así como los incentivos legislativos que ha aplicado el actual gobierno, incidieron que, según el Banco Central, en el año 2017 la producción se incremente en un 7.7% respecto del 2016. Tomando en cuenta el último libro anual de reservas de hidrocarburos publicado por el Ministerio de Energía y Minas en el año 2016, las reservas probadas estimadas fueron de 434.9 millones de barriles de petróleo, 789 millones de barriles de líquidos de gas natural
y 16.1 trillones de pies cúbicos de gas natural. Tomando en cuenta este gran potencial, estimo de máxima importancia impulsar un crecimiento mediante el fortalecimiento de la competitividad, fomentando el desarrollo sostenible en esta industria con mejoras en los canales de acceso a los recursos para generar mayor inclusión y bienestar en la población. De igual manera, es importante considerar que si bien debemos impulsar las inversiones en este sector, estas deben ser realizadas de manera responsable, tanto ambiental como socialmente. Para esto es importante el trabajo conjunto del sector público y privado, como el que ha producido esta guía, a fin de impulsar el crecimiento de la industria, teniendo en cuenta los compromisos asumidos por el Perú para la mitigación de los efectos del cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenibles, la consulta previa, entre otros. Esta publicación será de suma utilidad para los inversionistas extranjeros y nacionales, puesto que contiene información actualizada y completa sobre el clima de inversiones en el sector hidrocarburos, su régimen tributario, entre otros. Este esfuerzo, sumado a la guía para la inversión minera, la guía para hacer negocios en los países de la Alianza del Pacífico y la guía de negocios e inversiones en el Perú, las cuales estoy segura que muchos de ustedes ya conocen por la calidad de sus ediciones anteriores, constituirán herramientas indispensables para las actividades de promoción de inversiones y de negocios que realiza esta Cancillería y nuestras misiones en el exterior. Todas estas guías, además, están en ediciones digitales, por lo tanto, están constantemente actualizadas. Si la legislación va cambiando, también las guías van actualizándose en sus ediciones digitalizadas hasta la próxima edición en físico. Me permito destacar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su rol promotor de los intereses permanentes del Perú y de su proyección en el exterior, está comprometido en coadyuvar a la utilización estratégica de la inversión y el comercio como elementos catalizadores del desarrollo nacional. Para lograr nuestro objetivo, es necesario desarrollar una sinergia entre el sector público, el sector privado y la academia, con miras a establecer una visión conjunta de largo plazo en favor de los altos intereses del país. Para concluir, deseo hacer un reconocimiento a las máximas autoridades de la Cancillería por su apoyo y decisión para hacer realidad este instrumento de promoción de inversiones, al profesionalismo del equipo de EY, así como al gran apoyo del Ministerio de Energía y Minas, de Proinversión y de Perupetro. Asimismo, invito a la distinguida concurrencia a revisar esta guía, que sin duda les brindará una visión muy orientadora sobre las principales variables que se deben tener en cuenta para conocer el importante sector energético de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Enseguida, palabras del señor Eduardo Guevara Dodds, viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Muchas gracias. Señora embajadora, Beatriz, Seferino Esquén, presidente de Perupetro, muchas gracias a todos por estar presentes. Quiero, en primer lugar, agradecer en nombre del Ministerio de Energía y Minas el poder haber logrado este nuevo producto que se logra año a año de esta guía de negocios del sector hidrocarburos, que constituye un instrumento, como se ha mencionado, muy importante para promover las inversiones en el sector hidrocarburos en el exterior. Esta es una herramienta a la que sabemos muy bien porque lo conocemos directamente de inversionistas que vienen a visitarnos, que nos mencionan, generalmente recurren a este tipo de guías, ¿no? Las guías que se emiten, que son de mucha utilidad para que puedan tener un primer vistazo a lo que van a encontrar en el Perú y qué condiciones van a encontrar, y de esa manera también comparar la competitividad entre distintos países donde van a hacer inversiones. Ahora, por el lado del Ministerio, es importante destacar dos cosas. Una es el detalle de la actualización permanente
de la guía que justo estábamos comentando, que esperemos pues que dentro de pocas semanas podamos hacer una nueva actualización, dado que el Ejecutivo el año pasado presentó una propuesta de modificación a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, obviamente con la idea de promover más inversiones, que es lo que estamos buscando en este momento, trabajando también ahorramente con Perupetro, dado que, como se ha mencionado, en los últimos años hemos visto la caída de las inversiones en el sector de hidrocarburos, obviamente afectado por diversos factores externos, las caídas del precio, nuevas tecnologías que han permitido la producción de nuevas reservas de hidrocarburos que eran difíciles de producir, como es el caso del shale gas en Estados Unidos, y otros factores sociales que también se han presentado acá en el país y que ahora se trata de trabajar eso, buscando inversiones responsables, tratando de dialogar con las comunidades en donde se están realizando las inversiones, de esa forma poder buscar que hayan inversiones que no tengan ningún tipo de problema y puedan fluir y dedicarse a lo que han venido, a invertir y dejar que el Estado se ocupe de lo que le corresponde, ¿no? Porque una de las críticas que siempre hemos visto es que cuando llegan las inversiones extractivas, lo primero que ven las comunidades es a la empresa, el Estado aún no está presente. Y eso es algo que tenemos que ir cambiando. Entonces, con esta nueva ley orgánica, lo que se va a tratar de abordar es lograr incentivar que haya más inversión en exploración, porque necesitamos aumentar reservas, y lo más importante que necesitamos es mayor producción. Esa mayor producción no solamente va a beneficiar al país por el lado de regalías, canon, que beneficia a las comunidades, a las provincias donde se realiza la producción, y es algo que efectivamente va a lograr que los lugares donde se realizan las actividades puedan percibir los beneficios de la actividad y no sentirse lejanas a ella, lo cual hoy día puede representar un obstáculo en ciertos lugares. Por otro lado, también el hecho de que yo esté acá es porque también había un cambio importante en la estructura del Ministerio de Energía y Minas. Se notaba la necesidad de poder dedicarle atención al sector de hidrocarburos, debido a que estábamos hablando de que existía un viceministerio de Energía que se concentraba en temas eléctricos e hidrocarburos. Ambos sectores muy importantes que dedican mucha atención, hay muchos problemas con los que hay que trabajar, y por eso se consideró que era importante dividirlos y tener a una persona, un viceministerio dedicado al tema de hidrocarburos y poder darle ese impulso que hoy necesitamos, ¿no? Necesitamos atraer inversiones, necesitamos aumentar nuestras reservas y poderle darle un sentido o utilidad económica a esas importantes inversiones que viene realizando el país. Hablamos, por ejemplo, del tema de la refinería de Talara, que como saben es una inversión muy importante que va a contribuir no solo a producir combustibles más limpios, sino que nos va a permitir que la producción que queremos que se obtenga de la selva pueda ser procesada acá en el Perú, en la refinería de Talara, y de esa forma continuar con este círculo virtuoso. El otro lado que tenemos que ver, obviamente, es el mejoramiento de la seguridad y afianzamiento del oleoducto norte, que es una columna vertebral importante para la producción que que esperamos y queremos que se desarrolle en la selva, además de las otras inversiones que se están proyectando realizar en el norte. Tenemos inversiones offshore que estamos esperando que se concreten, y las mismas que se vienen desarrollando en tierra, en Talara, en Piura y en Tumbes, ¿no? Y por otro lado, el otro eje importante en el que nos estamos enfocando es el tema de masificación de gas natural. El tema de gas natural lo hemos visto en los últimos años con el desarrollo importante de Camisea, que ha permitido, por ejemplo, que hoy día el 50% de la electricidad se produzca con gas natural. Vemos mucha de la concentración de empresas termoeléctricas al sur de Lima, al lado del gasoducto. Ya tenemos también, a través de inversiones en empresas de distribución de gas natural, como es Cali en Lima, Contugas en Ica, Coavi en varias regiones del norte y Fenosa en regiones del sur, donde ya se está trayendo el gas natural a las viviendas, a los negocios, estaciones de servicio, pero también necesitamos llevar el gas natural a aquellos lugares donde se produce el gas natural, ¿no? Hablamos de Ucayali, hablamos de Cusco y otras regiones
circundantes a Cusco. Y ahí, por ejemplo, estamos trabajando conjuntamente con Proinversión un proyecto de masificación de gas natural para 7 regiones, que involucra Cusco, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Puno, Apurímac, en la que la idea es llevar el gas natural a estas regiones con ciertos beneficios y de esta forma poder llevar el gas natural a estas regiones, especialmente en aquellas regiones que son productoras, y esperamos que otras puedan también tener descubrimientos importantes. Y por otro lado también hay inversiones que esperamos que se puedan concretar tanto en Tumbes como en Piura. Adicionalmente a esto también tenemos el tema del gasoducto al sur del Perú, proyecto que se paralizó hace algunos años, pero con Proinversión venimos trabajando un proyecto alternativo que es el Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural, en el cual venimos analizando con un consultor las alternativas que nos van a permitir llevar de manera eficiente el gas natural al sur, o sea, tener una troncal que pueda llevar gas natural a estas regiones y poder llegar a Arequipa, donde tenemos un nodo energético, donde hay empresas térmicas que van a consumir gas natural. Quiero también agregar el tema de que, como les reiteraba, buscamos ahora, luego de haber caído bastante en el tema de inversiones, perdió muchos contratos de exploración y explotación, poder lograr este quiebre y lograr el desarrollo que estamos buscando y queremos desarrollar desde el Ministerio, de la mano con Perupetro, de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores y tratando de impulsar un trabajo conjunto con las distintas regiones, porque como les decía, es importante la presencia del Estado donde se desarrollan estas actividades extractivas y tratar de impulsar sobre todo inversiones que sean responsables y que nos permitan tener un acercamiento con las comunidades. Bueno, quiero agradecer nuevamente por esta publicación y estoy seguro que pronto veremos varias empresas que vendrán y lo primero que nos dirán es: acá tengo mi publicación donde he visto toda la información marcada, subrayada, composites, y seguro eso nos va a facilitar inclusive el diálogo y poder atraer estas inversiones. Muchas gracias a todos. Acto seguido, palabras del señor Ceferino Yesquén León, presidente del directorio de Perupetro. Buenos días, señora embajadora Beatriz, Eduardo. Buenos días a todos. Realmente para Perupetro, que es el ente promotor de inversiones, esta reunión es muy importante. El lanzamiento de esta guía es muy importante. Quiero sí decirles que es necesario que empecemos todos a pensar fundamentalmente en algo que es muy importante para la industria. Anualmente, de 100 barriles que consume el país, 70 vienen del extranjero. Cada vez importamos más crudo y como lo ha dicho la embajadora, apenas tenemos 434 millones de barriles de reservas de petróleo y anualmente consumimos 60 millones. 15 que se producen acá y 45 que tenemos que traer del extranjero. Y eso no genera ingresos para el Estado, al contrario, genera gastos. Y acá tenemos el potencial que hay que hacerlo realidad. Tenemos recursos importantes descubiertos que no están siendo puestos en contexto de producción porque falta lo que esta guía pretende, que es invertir, pero invertir de manera sostenible como hoy lo está pidiendo el Estado. Creo que los últimos acontecimientos nos han dicho hay que revisar la forma en que estamos llegando a las comunidades, hay que revisar la forma en que estamos llegando a la sociedad para que nuestros proyectos sean aceptados. Ahí empieza, como decía Eduardo, el punto de quiebre. Sí, ya no es posible seguir perdiendo contratos. En los últimos 6 años se han perdido, teníamos 80 contratos, 60 de exploración, 20 de explotación. Hoy tenemos apenas 20 de exploración. Hemos perdido como 40 contratos de exploración porque no hemos podido hacerlo realidad. Y por cuestiones de permisos, de cuestiones socioambientales que no hemos podido resolver. Creo que es el momento de unir fuerzas. Ayer he tenido una experiencia muy linda, estuve en Pucallpa con el gobernador de Ucayali en una reunión presentando una nueva posibilidad de inversión en un lote cerca ahí a Pucallpa. Y la verdad que me sorprendió el apoyo que hemos recibido
de la gente de Ucayali. Ellos necesitan las inversiones nuestras para poder seguir obteniendo lo que es importante para las regiones, que es el cano. Entonces, esta guía creo que se convierte, como bien lo dijo la embajadora, tiene que ser actualizada con lo que vamos logrando. Desde Perú Petro hemos desarrollado 3 ejes estratégicos para incentivar las inversiones. Por un lado, vamos a revisar todos los campos en actual explotación para ver qué variables no están haciendo posible que haya más inversiones en los campos que ya tenemos. La idea es lograr inversiones para maximizar la recuperación de estos campos que ya tenemos en actual explotación. Hay experiencias lindas, Petrobras, ahora CNPC, siguen invirtiendo en un campo que tiene más de 100 años de explotación, con nueva tecnología, nuevos procesos, con actualización de la gente. Ese es un ejemplo que tenemos que extender a los otros campos. El otro eje estratégico que Perú Petro plantea es empezar a resolver las contingencias de lotes que ya han descubierto petróleo, pero que tienen años sin ser explotados. El lote 67, el lote 39, el lote 64, el lote 95, han descubierto reservas hace casi 10 años y sin embargo todavía están ahí esperando inversiones, porque no hemos sido capaces de resolver las cosas para invertir en estos lotes. El otro eje estratégico tiene que ver con una necesidad de empezar a reponer las reservas que nos estamos consumiendo. Si uno ve la evolución de la curva de producción de gas y de líquidos del gas, ya hay que preocuparse, porque ya la producción de gas de Camisea llegó a un máximo y ha empezado a declinar en los últimos 2 años, producto de que no estamos reponiendo las reservas. Entonces hay que intensificar la inversión en exploración fuertemente. En un momento Perú empezó, teníamos 10 a 12 pozos exploratorios por año, por unos 2 años, y en los últimos años apenas hemos perforado 1 o 2 pozos exploratorios. Eso no es nada para la actividad que necesitamos, para reponer reservas. Por lo menos necesitamos 10 pozos exploratorios por año. Y hay proyectos exploratorios cerca que hay que empezar a apoyar. En el mar, el lote Z38 de Carún, en la selva tenemos lotes que están esperando activar los permisos para empezar a explorar. Entonces, esta guía se tiene que alimentar con los éxitos que vamos a ir obteniendo bajo estos 3 pilares. Creo que es una buena oportunidad el lanzamiento de esta guía para que sea parte de ese punto de quiebre que habla Eduardo, de ese punto de inflexión que necesitamos dar en la industria. Gracias. A continuación, procederemos a la presentación de la guía para la inversión en hidrocarburos a cargo de la señora Beatriz de la Vega, socia de EY. Buenos días, embajadora Silvia, Eduardo, Ceferino. Es interesante estar este año aquí teniendo en la mesa a Eduardo, porque es parte, como decía Eduardo, del cambio que se quiere dar al sector, incorporando un viceministerio de hidrocarburos que se encargue directamente de ver los temas y las oportunidades que tenemos dentro del sector y que creo que deben ser aprovechadas, y parte de eso tiene que ver con que estemos acá presentando esta guía. Entonces, como siempre, primero les contaré qué cosa incluye la guía, algunos temas, algunas estadísticas, información relevante para los inversionistas. En primer lugar, a ver si nos ayuda la tecnología. Alguien que me pueda… No. La tecnología a veces nos juega una mala pasada. A ver. Gracias. Ya. Entonces, en primer lugar, como siempre, lo importante es tener datos generales, cifras macroeconómicas de cómo está el Perú en términos generales. La parte importante en este caso es todo lo referente a cuáles son las tendencias en el sector hidrocarburos en el Perú. Las cifras que han mencionado Silvia, Eduardo y Ceferino están comprendidas aquí. Cómo estamos, cómo ha sido la producción y dónde están los puntos flacos, ¿no? Que es básicamente
el tema de la exploración, que seguidamente vamos a ver algunas cifras. ¿Qué nuevo contenido estamos incluyendo este año en la guía? Es cierto que tenemos que reforzar el tema de hidrocarburos, pero por otro lado también adecuarnos a las tendencias mundiales y a dónde está yendo el mundo. Entonces, siendo la matriz energética una parte importante, como lo señalaba Eduardo, compuesta por generación de energía que proviene de gas natural, es también cierto que hay otros tipos de fuentes de energía en el Perú, como en menor proporción, el caso de, por ejemplo, las energías renovables, pero que también requieren ser entendidas o estudiadas en su magnitud respecto a lo que sucede concretamente en el Perú. Y por eso también esta vez estamos incluyendo un capítulo sobre el estatus en el sector energético, ¿no? No es que los hidrocarburos van a ser reemplazados por otras fuentes de energía tipo renovables, sino que en el tiempo van a convivir. Hay planes ya de algunas empresas emblemáticas de hidrocarburos, como es el caso de British Petroleum, Total, Statoil, que ya han anunciado planes al 2040, en el cual va a seguir habiendo un espacio importante para los hidrocarburos, pero también de nuevas fuentes de energía, ¿no? Y sobre todo en el marco de a fomentar la sostenibilidad y el medio ambiente y la protección al medio ambiente. Entonces, en ese marco estamos incluyendo también referencias de cómo está el Perú en el sector energético y por otro lado también un tema importante que ha mencionado tanto Eduardo como Ceferino, que son todo lo vinculado a las obligaciones ambientales, sociales, ¿no? El tema de sostenibilidad, que es muy importante tenerlo presente, sobre todo en un país que tiene mucha cultura, muchas comunidades, ¿no? Cerca de la generación de industria extractiva. Y ahora, solamente para tener algunas cifras, ¿cómo estuvimos? 2017, este es digamos, el pie de cuáles son las empresas, los países que ven al Perú como un potencial lugar de inversión. Así cerramos la inversión el año pasado, ¿no? España, Reino Unido, Estados Unidos liderando las inversiones en el sector, en el Perú en general, y de lo cual para el sector energía, es decir, tanto hidrocarburos como electricidad, de los 25 billones de dólares de inversión directa, sí hay un componente importante, interesante, que está vinculado al sector. En el caso de hidrocarburos, igual tuvimos inversión interesante en toda la cadena de valor de 680 millones de dólares y 3.000 millones de dólares en el sector energía. Entonces, no es obviamente una cifra despreciable y creo que, como van a ver más adelante, hay oportunidades de crecer mucho más en el sector. Si bien es cierto, estamos, como ya lo has mencionado, Ceferino, en el tema de petróleo necesitamos mucho petróleo para mover nuestra industria local, sin embargo, nuestra producción ha sido muy baja en este último año, estamos hablando de cerrar en 43.000 barriles por día, es una cifra muy pequeña en comparación a lo que requiere el Perú para mover la industria. En el tema de gas natural nos mantuvimos más o menos en la producción del año 2016, ¿no? Con 1.350.000 millones de pies cúbicos por día. Sin embargo, si nos miramos, nos comparamos con otros países cercanos en Latinoamérica, nuestra producción es muy pequeña, a pesar de que tenemos reservas y oportunidades interesantes, todavía cuencas sin explorar. Igual, comparativamente, estamos muy chiquitos. No obstante eso, hay gente que nos mira, otros países, empresas importantes en el sector que están preguntando cómo puedo entrar al Perú, a pesar de las cosas que han venido sucediendo, digamos, en estos últimos días. Y por otro lado, como les decía, también si vemos en términos de la matriz energética, sí es importante seguir incentivando las inversiones, utilizando la guía como un instrumento, porque parte de nuestra matriz energética, como pueden ver al cierre del año pasado, sigue siendo en proporción muy importante
el tema de, por ejemplo, gas natural, la generación de energía con gas natural. ¿Qué más ha pasado en el sector? En términos del PBI estuvimos todavía en negativo, ¿no? Hubieron varios problemas el año pasado en el cual la inversión decayó. ¿Por qué hablamos tanto? Hablamos mucho del tema de las inversiones en exploración y producción, porque ese es el inicio de toda la cadena de valor en el Perú. O sea, luego viene el tema de transporte, movilizar la infraestructura que se requiere para mover la industria de los hidrocarburos, pero la primera parte de lo que es denominado el upstream es lo más importante porque nos da la tranquilidad de tener nuestro propio recurso para desarrollar nuestra industria. Y ahí estamos. Como dijo Ceferino, lamentablemente lo que se requiere es promover la inversión en exploración, sobre todo, incrementar el nivel de reservas, y ya en 2017 veníamos de caída, o sea, como pueden ver en la exploración solamente hubo en dinero una inversión de 17 millones de dólares, que se podría revertir con los temas que ha mencionado Eduardo. Estamos esperando con mucha receptividad los cambios que traiga la Ley Orgánica de Hidrocarburos, porque justamente la idea es que esto se pueda revertir atrayendo la inversión. ¿Y eso por qué? Porque necesitamos más contratos. Si queremos incrementar, obviamente, el nivel de reservas, eventualmente tener más ingresos en este sector, necesitamos celebrar más contratos. Solamente hay 20 contratos en exploración, y aquí pueden ver lo que mencionó Ceferino, cómo ha venido la caída en el tema de los contratos. Y las razones, que básicamente, como pueden ver, un tema fundamental hoy por hoy sobre la mesa es el tema de sostenibilidad, medio ambiente, el tema social, desarrollo de comunidades, porque justamente ahí están los temas que en buena parte, vienen frenando el desarrollo de las inversiones en exploración. Sí hay que reconocer a través de los gremios, algunos gremios mencionando que ha habido en parte una inacción en el pasado del Estado, pero que puede revertirse, y tenemos mucha esperanza con el Viceministerio de Hidrocarburos y con la ley orgánica que ya está por traer cambios. Lo otro es que sí hay que ponerle atención al sector, porque en aras de diversificar nuestra economía, hay una participación, a pesar de que hay problemas, igual hay una participación significativa en el sector energía entre los ingresos que recauda la SUNAT y que nos alimentan para el desarrollo de proyectos sociales, ¿no? Entonces, las cifras no son despreciables en cuanto a temas de recaudación, entonces se requiere, pues, ponerle atención, ¿no? O sea, acá un poco de lo que significa el government take, lo que captura la industria de los hidrocarburos. Y por lo tanto en lo que es ingresos fiscales como en las regalías que se recaudan de estos contratos que están vigentes, es una cifra muy interesante y que podría ser mayor, ¿no? Estamos hablando de 700, casi 800 millones de dólares que se recaudan al año, principalmente de camisea. Pero imagínense que con todo lo que estamos hablando se desarrollen los demás proyectos, esta cifra puede doblarse o triplicarse. Y eso también puede generar una reversión en lo que se transfiere a los gobiernos regionales y locales por canon, que es también para el desarrollo de proyectos sociales en las zonas donde hay industria extractiva, ¿no? Estas son las cifras de lo que ha significado la recaudación del canon, y que también, obviamente, si crecen las inversiones, crece la recaudación, crece también el canon que se destina a los gobiernos regionales locales. Y por otro lado, para variar, hay oportunidades, siguen habiendo, a pesar de los temas que están sobre la mesa, sigue habiendo un pipeline interesante de oportunidades en el sector de hidrocarburos, ¿no? Estamos hablando a la fecha 21 billones de dólares de potencial inversión y desarrollo de proyectos, ¿no? De los cuales el upstream lidera, digamos, en monto esa inversión, ¿no? Y Ceferino lo ha venido mencionando, o sea, los proyectos, uno de ellos sigue siendo interesante, el tema de desarrollar este proyecto offshore, el Z38, y hay otros proyectos como de CNPC, de gas natural, que también son interesantes para el desarrollo de la industria energética, ¿no? Y tenemos, en el caso de transporte, lo mencionó Eduardo, el tema del gasoducto del sur, los planeamientos, esperamos que este año
se puedan dar y que más adelante podamos hacer realidad. Y también en lo que es la masificación del gas natural, ayer o anteayer se anunció nuevamente el tema de la concesión de distribución, ¿no? Del estudio de las concesiones de distribución del centro. Entonces, también la idea es avanzar en el uso del gas natural y llevarlo a todos los lugares del Perú, ¿no? Y ahí están cuáles son esos proyectos. Y por otro lado, más acotado, más pequeño, pero no dejarlo de lado, son los proyectos energéticos ya del sector eléctrico, donde también hay unos 574 millones al cierre del año 2017 que se podrían ejecutar o invertir entre el 2018 y 2019. ¿No? Entonces acá está la participación de la energía renovable todavía muy pequeña en el Perú, pero en aras de fomentar el cambio climático y la protección al medio ambiente podría ser que en el futuro también pueda ser importante en nuestra matriz energética. Al día de hoy todavía muy pequeño, menos del 5%. ¿Y qué nuevas tendencias hay que también se incluyen en la guía? Obviamente no con mucho desarrollo aún, pero sí vale la pena poner sobre la mesa el uso de la nueva tecnología en la industria de los hidrocarburos, ¿no? Quizás acá todavía estamos viéndolo de una manera incipiente, pero ya hay un desarrollo muy importante en el mundo que va a venir y que nos va a ayudar quizás al desarrollo de la industria. Estamos hablando pues de la robótica, la inteligencia artificial. Hay mucho ya uso de tecnología en la industria y que justamente se ha desarrollado sobre todo a propósito de la caída del precio, porque muchas compañías en el mundo lo que han hecho es reestructurar sus costos y con ello ha habido un impulso también al desarrollo de la innovación. Otro tema que también está sobre la mesa y es una aspiración que también estos días se ha venido conversando es la posibilidad de un proyecto petroquímico, ¿no? Que tiene mucho que ver de la mano con el tema del gasoducto del sur. Y por otro lado, el uso de los biocombustibles. Ya con el movimiento, el impulso de los proyectos mineros, estamos viendo el ingreso de compañías con biocombustibles, ¿no? Para obviamente mover la maquinaria minera. Entonces es un tema que también es una tendencia que se va a ir acrecentando en el corto plazo. Y en general, en el tema de energía, como les decía, hay mucho emprendimiento social, llevar la energía a las zonas rurales. Hay el tema de uso de transportes eléctricos. Justamente estas compañías de prestigio internacional, mundial, lo que han ya indicado es que parte de su modelo de negocios va a estar vinculado al desarrollo de automóviles eléctricos. Y también el uso de otras fuentes de energía, ¿no? Quizás en el futuro no muy lejano tener en nuestras casas o sobre los techos de nuestros carros paneles solares, ¿no? Para podernos autoabastecer de energía. Entonces, eso es en términos generales. De hecho, hay muchos otros temas que de repente también son de interés de ustedes, pero los invito a leer la guía. Es muy interesante, como decía Eduardo, estar del lado privado y ver cómo se mueve el interés de las inversiones. Estamos en una coyuntura muy interesante, países cercanos en hidrocarburos, en año electoral, en año de cambios, en año paralizado, y eso creo que nos da a nosotros una oportunidad interesante en este año 2018, y bueno, con Ceferino en Perú Petro, nuevo en el cargo, años en la industria, Eduardo años viendo los temas legales con mucha experiencia, y yo creo que va a ser de mucha ayuda su participación este año en el sector, ¿no? Muchas gracias. Siguiendo con el programa, invitamos a las señoras asistentes a formular preguntas. Por favor, les pedimos se identifiquen y, de ser el caso, señalen el medio al que pertenecen. Buenos días, David Gómez, de Perú 21. Yo quería preguntar,
El Ministerio de Energía y Minas ha confirmado que adjudicará la distribución de gas natural en 7 regiones, ¿no? El director de gas natural del Ministerio de Energía y Minas incluso dijo en qué regiones serían. Mi pregunta es, ¿para cuándo es la fecha estimada? En el caso del proyecto de masificación para 7 regiones, se tiene previsto convocar al proceso, estamos estimando para julio de este año, la convocatoria. Sí, buenos días. Juan Saldarriaga, del Comercio. Una pregunta para el ingeniero Seferino Yasquén. El ministro anunció ayer que las negociaciones con Tullow seguían en marcha, porque habían recibido una carta Perupetro precisamente de Tullow. Quería saber cómo va este tema. Sí, gracias, Juan. Sí, realmente después del proceso de la derogación, se inició un proceso de conversación con Tullow para explicarle claramente el contenido de este decreto y ofrecerle nuestra predisposición a seguir en el proceso. Le enviamos una carta y ellos han respondido la semana pasada. Esta carta, bueno, ya fue enviada a Eduardo, al viceministro y al ministro, donde ellos manifiestan la voluntad de seguir en el proceso. Lógicamente les preocupaba porque asociaban esto a una posible falta de seguridad jurídica, pero no es así, y han manifestado su voluntad para continuar con el proceso. Ellos están viniendo el 13 para iniciar las conversaciones y ver cómo Perupetro va a desarrollar ese nuevo proceso de participación ciudadana. ¿Sí? Ahí hay cambios importantes que hacer, pero en concreto a la pregunta, Tullow ha manifestado mediante carta su predisposición de seguir en el proceso. ¿Qué tal? Buenos días. Wilder Mayo, de Exitosa Diario. Buenos días. Wilder Mayo, de Exitosa Diario. Quiero hacer una consulta al viceministro. Más allá de las buenas cifras que muestra esta guía, todo esto, inversiones que podrían venir, depende un poco del, como ustedes mencionaron, el tema del marco regulatorio de la ley de hidrocarburos y el tema del viceministerio. No sé si podría detallarnos un poco por dónde vienen estos cambios en el tema de la ley de hidrocarburos, temas como el tema de regalías que se va a hacer. Y en el viceministerio de hidrocarburos, ¿usted va a ser la persona a cargo o va a haber otra persona a cargo? A ver, en cuanto al tema del marco regulatorio para atraer inversiones, lo primero es, el marco que tenemos actualmente sí nos ha permitido atraer inversiones y lo que se están haciendo son cambios que entendemos nos van a permitir promover más la inversión. Por un lado estamos reforzando atribuciones que tiene Perupetro, por otro lado se está revisando algunas condiciones, por ejemplo, relacionadas con los plazos de los contratos. Se está contemplando la posibilidad de que se puedan prorrogar los contratos por un periodo de 20 años más, sujeto a ciertas condiciones, ¿no? Es exigir compromisos de inversión antes de que venza el plazo del contrato y luego ya cuando se active la prórroga, ¿no? Y también va a haber una evaluación previa para poder aprobar esas prórrogas. En el tema de regalías también se está contemplando establecer un marco que permita tener un marco más flexible y que nos permita estar ajustados a situaciones como las que vivimos en los últimos años con la caída del precio del petróleo. Cuando cayó el precio del petróleo, pero las regalías seguían en el nivel que se habían pactado y eso implicó que muchas empresas que estaban en exploración no pudieran pasar en algunos casos a declarar comercialidad o de repente no continuar con sus inversiones porque a ese nivel de regalías iba a serles inviable continuar con sus operaciones, ¿no? Y bueno, lo último que preguntabas en cuanto al viceministerio, yo estoy de viceministro y el equipo es básicamente con lo que ya tenía el ministerio, ¿no? El ministerio tenía direcciones dedicadas a electricidad y direcciones dedicadas a hidrocarburos y lo único que estamos haciendo es continuar con los mismos equipos, cada una debajo del viceministerio que corresponde, ¿no? Ya sea electricidad o hidrocarburos. Buenas, Malena Miranda, de Andina. Solo 2 consultas. Una era cómo van los avances de la masificación del gas en Tumbes y Piura, porque creo que ahí había unos problemas.
Y lo otro es si ustedes tienen negociado o viendo cuánto correspondería por adelanto social en el tema en su sector, ¿no? Hidrocarburos. De acuerdo. En el caso de distribución de gas en Tumbes y Piura, en el caso de Tumbes, ya hay una empresa que ha avanzado en el proceso, que es Clean Energy. Estamos actualmente trabajando en el proyecto de contrato de concesión. La intención es poder sacarlo en los próximos meses. Ya nos hemos reunido la semana pasada con la compañía, un poco para ir avanzando las revisiones que hemos estado realizando el contrato y poder continuar con el proceso. En el caso de Piura, hay un tema bien particular porque hay un proceso de concesión que se ha seguido, está en trámite, pero ha habido algunos temas judiciales que se han presentado en el camino. Inclusive hay una concesión que había sido resuelta por el Ministerio y que también esto se ha judicializado, y esto actualmente lo venimos evaluando para ver la mejor forma para poder llevar la distribución de gas natural también a Piura. Y la última pregunta no te la... Y al tema del adelanto social no tengo el tema ahorita en la cabeza, pero en otro momento podemos verlo. Buenos días, José Carlos Reyes, del diario Gestión. Una consulta tanto para el viceministro como para el señor Yesquén. En el caso del proceso de participación ciudadana que van a iniciar para el tema de los 5 lotes petroleros en la selva, quería saber cuánto tiempo estiman que va a tomar ese proceso y si es que ello va a incluir algún tipo de consulta previa. Ya, en ese caso en particular, este es un proceso que todavía se está revisando. Aún esto está todavía a nivel de proceso a nivel de Perupetro. Perupetro ya calificó a Petroperú y primero vamos a ver cómo avanza ese proceso para dar los siguientes pasos. Sí, concretamente con el proceso de participación ciudadana, el decreto pide dos cosas, ¿no? Una, que detectada la oportunidad de mejora de este proceso Perupetro, hay que mejorarlo. Y la otra es que en 120 días se debe establecer un nuevo reglamento de participación ciudadana que clarifique mejor el proceso. En Perupetro ya hemos tomado las medidas para buscar puntos de mejora, que en algunos casos son cuestiones de adelantamiento de algunos procesos de comunicación, que la gente reciba a tiempo las invitaciones del proceso y que seamos capaces de derivar a quien corresponda los reclamos que hace la gente cuando llegamos nosotros a hacer el proceso. Muchas veces recibimos reclamos de falta de trabajo, de falta de seguridad, que quizás no los hemos estado derivando a las entidades correspondientes. Creo que hoy, con la participación y la presencia ya de un viceministerio de hidrocarburos, ese proceso va a mejorar. Buenos días, Clorinda Flores, Diario Correo. Señor Ceferino, ¿verdad? Próximamente está para salir, para aplicarse ya está la ley de hidrocarburos con sus respectivas modificaciones. Esto implica que su institución va a tener mayor, va a ser fortalecido. ¿En qué momento, a partir de este año, se podrán ver los resultados de esa mayor presencia de Perupetro en cuanto al trabajo de los contratos, a su discrecionalidad, qué sé yo, con el viceministro? En el caso de la refinería de Talara, se supone que esto está avanzando, pero ¿en qué medida se va a poder, cuando se terminen los trabajos o se termine la obra, se va a poder operar y si no tenemos el petróleo suficiente, ¿qué se va a hacer para no tenerlo como un elefante blanco? Sí, bueno, respecto a la ley, ya está en proceso en el Congreso. Creo que se incluyen muchos puntos importantes para modernizar la política pública de los hidrocarburos en el país. Si esta ley se aprueba y se considera la extensión de los contratos automáticos en explotación por 10 años, muchos proyectos se resuelven rápidamente, como el lote 67. El lote 67, Perenco, está a la espera de esa ley porque la recuperación de las inversiones en un crudo pesado son muy altas.
Entonces, automáticamente con esta ley, ese problema se resuelve rápidamente. Hay otras cosas que también nos resaltaba Eduardo, que es el tema de regalías. Creo que es importante que tengamos siempre presente que no podemos estirar las políticas por 20 años, ¿sí? La modernidad, los modelos de negocio que hay actualmente nos están pidiendo que las regalías se adecúen rápidamente para poder seguir explotando fundamentalmente Talara. Para que tengan una idea, producir un barril en Talara cuesta $15 aproximadamente, y producir un barril en la selva cuesta $30 a $35, producirlo simplemente. Hay otro tanto que se gasta para encontrar y desarrollar un barril. A veces se nos pierde nuestro análisis en no saber esas cifras. Las regalías tienen que definitivamente amoldarse y ver de ser flexibles para poder asegurar la producción que necesitamos. Sí. Buenos días. Disculpe. Pero hay una pregunta adicional sobre el tema de Talara. Y es un tema muy importante, ¿no? Porque creo que se viene comentando bastante el tema de la inversión de Talara, la necesidad, y bueno, para nosotros es claro, es importante contar con una refinería moderna, con capacidad para poder procesar especialmente el crudo pesado que tenemos en la selva, y que en el trabajo que queremos desarrollar y que vemos y venimos trabajando conjuntamente ahora con Perupetro, de la mano con Ceferino, es desarrollar esos lotes, muchos de los lotes que son de crudo pesado, que podrían ahora procesarse en el Perú, en la refinería de Talara. Adicionalmente, con los cambios que queremos introducir en la ley orgánica y esta reactivación de la industria, se busca que haya mayor producción, y esa producción, por ejemplo, la que se daría en el norte, o de otros lotes que van a estar trabajando en la selva próximamente, y eso es lo que también queremos, eso va a permitir poder contar con el crudo que pueda ser procesado en Talara, y de esa forma darle un valor a esa refinería en la que estamos invirtiendo mucho dinero. Sí. Buenos días. Una pregunta para el señor viceministro y para el señor Yeskin. Soy de la Asociación de Empresas Chinas en el Perú y al mismo tiempo empresa CNPC, China National Petroleum Corporation. Según estadísticas, las inversiones chinas acá en el país llegan a un monto total de 20.000 millones de dólares, y según anunciaron la semana pasada en el Palacio, que Perú recibirá una nueva hora de inversión de China dentro de 3 años de un monto total de 10.000 millones de dólares más. Quisiera saber de parte del gobierno qué perspectivas tiene sobre las nuevas inversiones chinas acá en el país en el futuro no muy lejano. Muchas gracias. Sí, en ese caso vemos con mucho entusiasmo la avenida de inversiones de China, donde ya tenemos bastante participación y estamos viendo el tema en el desarrollo minero. Hay varios proyectos en los cuales hay mucho interés, y en el caso de nuestro sector de hidrocarburos vemos con mucho interés las acciones que viene desarrollando CNPC, no solamente en el norte, sino con mucha expectativa el desarrollo que se vaya a producir en el lote 58, ¿no? Donde queremos más gas, más producción y buscar más masificación en el Perú. Sí, solamente para reafirmar eso, necesitamos urgente acelerar las inversiones en el lote 58. Eso está claro. Y también, de verdad, vale comentar lo que está haciendo CNPC en el lote 10. CNPC recibió de Petrobras el lote 10 y están haciendo cosas muy buenas, buscando tecnológicamente nuevos horizontes en este lote que tiene más de 100 años de explotación. Los planes de CNPC es perforar 100 pozos casi por año, como lo hicimos anteriormente. A pesar que es una cuenca muy madura, todavía hay inversión de ese orden, ¿no? De 100 pozos por año. Muchas gracias a CNPC. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Tomando la pregunta del señor y tomando lo que dijo ayer el presidente en el mensaje de la Nación, de esos 10.000 millones de dólares que están dedicándose al sector minero, a Toromocho, a Mina Justa y a Quillabeco, en el sector hidrocarburífero, ¿qué proyectos están esperando que salgan? ¿Qué proyectos son los que toda esta modificatoria de ley está siendo
movida para que salgan. Y una última pregunta, ¿cuánto tarda un proyecto de hidrocarburos salir en el Perú, desde su descubrimiento hasta su explotación? A ver, esas preguntas son bien triquiñuelas ahorita, pero el tema está en que en el tema de inversiones que están por venir, hoy día de repente lo que tenemos en el horizonte cercano es las inversiones que están hoy día desarrollándose, ¿no? Y que están por desarrollarse, como el caso de Geopar con Petroperú en el lote 64, lo que puede venir en el futuro en el 192 con Petroperú y un eventual socio al que vaya a incorporar cuando entre ese lote, lo que vaya a hacer CNPC en el lote 58 y otros. O sea, son lotes hoy día conocidos. Y las nuevas inversiones que va a desarrollar también Anadarko en offshore, veamos cómo va el proceso de Tulo, también nos interesa eso, pero lo que también tenemos que ver, y aún no lo conocemos, es el impacto que va a tener las nuevas reglas que vamos a poner cuando se apruebe la ley de hidrocarburos y cómo eso va a impactar en las inversiones que hay flotando afuera, ¿no? Como decía Beatriz, ahorita hay una oportunidad cuando tenemos países vecinos que están en procesos electorales y eso hace que las inversiones comiencen a mirar, bueno, a ver, ¿dónde puedo ir? Buscar un lugar más estable quizás en este momento, mientras pasa el proceso electoral en este otro país, y ahí es donde tenemos que aprovechar esa ventana de oportunidad, ¿no? La idea nuestra es, primero, con lo que se vaya a hacer con la ley orgánica, poder aprovechar ese envión y poder salir a buscar más inversiones. Pero eso no quita que aun cuando no salga, poder reactivarlo. Y para eso también estamos haciendo, la idea es hacer el trabajo que muy bien ha estado describiendo Seferino, ¿no? Hay que hacer trabajar como un Estado de manera conjunta, porque hay muchos casos en los cuales hay inversiones que se paralizan o se demoran mucho porque hay distintas entidades del Estado que no trabajan al mismo ritmo o de repente no tienen la misma información o no conocen la relevancia del proyecto, ¿no? Por ejemplo, cuando se desarrolló Camisea, es un ejemplo perfecto de cómo hemos podido desarrollar un proyecto y ponerlo en actividad en un plazo de 4 años, teniendo a todos trabajando de la mano. En los otros proyectos no ha sucedido eso todavía. Generalmente los proyectos, y yo lo he vivido en el otro lado de la mesa, en el sector privado, uno va de la mano solo y tiene que ir visitando municipalidad, gobierno regional, ANA, SENACE, CERNAM, y con cada uno tienes que explicar lo mismo. Y acá lo que tenemos que lograr es que las empresas se enfoquen en su core, que es el negocio, en explorar, en producir, en buscar nuevas inversiones, y nosotros tratar de buscar la forma de que pasen el menor tiempo posible, tratando de hacer seguimiento a trámites que podrían agilizarse de alguna forma. Y evitar la otra pregunta que tú hacías, ¿cuánto demora? ¿No? Y ese cuánto demora, bueno, es variable, es muy variable. Puedes pasar por un estudio de impacto ambiental que te puede tomar 1 año, 2 años, ¿no? Y luego venir con el tema de los permisos, que hoy día felizmente ya con SENACE uno puede presentar su estudio de impacto ambiental para aprobación y también con ello vas a obtener los permisos necesarios, ¿no? Y ahí agilizas tiempos. Sí, eso se cambió con el gobierno anterior. Sí, creo que es bueno tomar el ejemplo de Camisea, porque el tema del desarrollo del petróleo que tiene la selva se tiene que conceptualizar bajo esa filosofía de un megaproyecto, porque ahí está el tema del oleoducto, ¿sí? El oleoducto depende de los lotes, y el desarrollo de los lotes depende del oleoducto por el tema de la tarifa. O sea, si seguimos manteniendo una tarifa de oleoducto de 10, 11 dólares por barril transportado, no van a haber proyectos rentables en la selva. Necesitamos un oleoducto no solamente seguro y confiable, sino un oleoducto con una tarifa razonable, moderna, para que permita recuperar esas reservas. Respecto a los tiempos, en la industria se maneja un buen proyecto desde que se descubre, son 5 años para desarrollarlo, 5 a 7 años para desarrollarlo. Son los buenos proyectos, una vez que uno descubre. Pero en el Perú, en los lotes que les comento y que va a ser nuestros motivadores, son el lote 67, el lote 64 y el lote 39,
tienen descubierto más de 10 años y hasta ahora no lo hacemos realidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque falta, lo que bien decía Eduardo, esa unión de fuerzas para hacer posible esta realidad. Yo creo que debemos tomar como buen ejemplo lo de Camisea. Camisea es una realidad porque fue un megaproyecto, donde toda la legislación y todas las fuerzas se juntaron para hacer posible ese proyecto. El desarrollo de la selva y también creo lo del mar se tiene que tomar bajo esa óptica de un megaproyecto. Buenos días. No soy periodista. Soy funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy me toca estar aquí en Lima, pero mañana seguramente estaré en algún lugar del mundo. Y mi pregunta va, ¿cómo podemos pasar a una plataforma mayor de coordinación multisectorial para no solamente ser promotores, sino ejecutores con ustedes de esta inteligencia más fina para captar inversiones? Me imagino que en un megaproyecto también deberíamos estar nosotros participando de una mesa con ustedes para no solamente recibir amables instrucciones de difusión, sino de búsqueda mucho más fina, porque ustedes van a recibir las posibilidades de inversión y quizás nosotros podemos reforzar, atacar, concentrar o descartar. A lo que voy es tratar de mejorar esta coordinación multisectorial. Hay una reflexión, esta vez no es una pregunta para responderla ahora, sino existe la posibilidad de establecer esa plataforma multisectorial de cooperación con nosotros. Gracias. Sí, mira, como veníamos mencionando, sí tenemos esa predisposición. O sea, vemos que no ha habido mucha interacción a veces entre distintas entidades del Estado, pero en este sector es fundamental, ¿no? Y justo comentaba con Seferino, hemos tenido el caso recientemente de un evento que ocurrió en el cual logramos sentar a 25 personas en una mesa para coordinar acciones de emergencia, ¿no? Teníamos 3 ministerios, 2 organismos de supervisión, y todos coordinando, viendo qué actividad estaba haciendo cada una y tratando de coordinar, porque a veces lo que también nos pasa es que cada uno actúa por su lado y después cuando nos piden información le preguntan, digamos, al ministerio, ¿no? ¿Qué pasó? No, ese tema lo está viendo el otro, ¿no? Entonces, hemos logrado trabajar con todas esas entidades y estar todos conectados y saber lo que está haciendo cada uno e informados inmediatamente. Y eso nos permite tener información. Y eso también lo tenemos que hacer para el tema de promoción e inversiones. Tenemos que trabajar, al igual que estamos trabajando con preinversión en algunos proyectos, nosotros muy de cerca con Perú Petro, tenemos que trabajar con las otras entidades, sobre todo con relaciones exteriores, que sin duda va a ser una de las puertas de entrada para estas inversiones, ¿no? Sí. Un comentario adicional que tiene que ver con relaciones exteriores. Hay que seguir el ejemplo de Argentina, que tiene una Cámara de Comercio en Houston, y ese proyecto de Vaca Muerta que hay en Argentina se ha activado gracias a esa Cámara de Comercio argentina en Houston. O sea, el rol que sigue Relaciones Exteriores en estos proyectos es crucial, sobre todo tener en puntos estratégicos como Houston y Calgary en Canadá. Ahí se concentran la mayor cantidad de inversionistas, o sea, no debemos perder presencia en Houston ni en Calgary. Buenos días. La Embajada de Estados Unidos tenía una consulta. La semana pasada salió una normativa que le delega a los gobiernos regionales la potestad de modificar los planes de manejo de áreas naturales protegidas. Quería saber si esto va a tener algún efecto sobre actividades extractivas que ya están operando en estos sitios o sobre potenciales actividades. Sí, ahí la idea es que no deberían tener impacto sobre proyectos que ya están en curso, ¿no? Porque ya tienen contratos firmados, ya tienen áreas establecidas, ¿no? No deberían tener impacto sobre ese tipo de proyectos. Para los siguientes es algo que se tendrá que evaluar de acuerdo a los proyectos que se desarrollen y en las áreas donde se vaya a implementar los proyectos, ¿no? Ahí hay que hacer la coordinación.
Damas y caballeros, la presentación ha concluido. Agradecemos su gentil participación.